comenzar la clase. Ok, entonces déjenme darle la bienvenida a nuestra clase número 15 en este curso de Física de Partículas 1, en su encarnación del semestre de primavera de 2021. Y antes de empezar a grabar ya habíamos empezado a contestar preguntas sobre teoría de Yang-Mills y efectivamente estábamos viendo que en el lagrangiano de Yang-Mills uno podría intentar colocar un término de masa para los bosones de Gauge, pero ese término de masa no es invariante bajo las transformaciones de Gauge. Así es que la simetría de Gauge prohíbe términos de masa para los campos de Gauge. O sea, en una teoría de Yang-Mills, los bosones de Gauge, en una teoría de Yang-Mills exacta, con simetría de Gauge exacta, los bosones de Gauge tienen masa cero. Pero nosotros queremos construir una teoría con bosones intermediarios que sí tienen masa. Es un problema eso. Entonces lo que tenemos que hacer es romper la simetría de Gauge, hacer que esa simetría de Gauge no sea exacta. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Una es colocar a mano un término de masa como este, pero si lo colocamos a mano, estamos violando la simetría de Gauge de manera dura, y eso trae varios problemas. La teoría se hace no renormalizable y tenemos violación de unitariedad a una cierta escala. Entonces, lo que tenemos que hacer es romper la simetría, pero romperla suavemente y generar estos términos de alguna manera. Entonces, tenemos que romper la simetría con elegancia. Y cómo hacerlo es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy día. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estudiar un ejemplo en mecánica clásica. Y el ejemplo que quiero que consideremos es el siguiente. Imagínense una bolita que está unida a dos resortes que a su vez están unidos a paredes. Y estos resortes son idénticos, los dos tienen la misma constante elástica. Y vamos a suponer que la pelotita solamente se puede mover en este eje en color magenta. Supongan que hay un riel ahí y la pelotita se puede mover solamente en ese riel de color magenta. Entonces, vamos a suponer también que inicialmente los resortes tienen una longitud L tilde. La longitud L tilde no necesariamente es el largo natural del resorte. El resorte puede estar estirado, puede estar comprimido, o puede estar en su largo natural. Pero es L tilde. Y ahora lo que vamos a hacer es desviar un poquito la pelotita de su posición inicial. La vamos a subir, por ejemplo, hasta una posición que voy a llamar Y. Y lo que voy a hacer es construir el lagrangiano del sistema. Bueno, el lagrangiano, estamos en mecánica clásica, así es que es fácil de construir, es la energía cinética menos la energía potencial. Y la energía potencial, bueno, tenemos que ver, la construimos a partir de cuánto se ha estirado o comprimido el resorte.
la energía potencial de cada resorte va a ser un medio veces K, donde K es la constante elástica, veces el cuadrado de la deformación del resorte. ¿Cómo calculamos la deformación del resorte? Bueno, tenemos el largo del resorte ahora es L minúsculo, y tenemos que comparar L minúsculo con el largo natural del resorte, que voy a llamar L0. Pero L minúsculo es la raíz cuadrada de L tilde al cuadrado más I al cuadrado. Así es que cada resorte tiene una energía potencial dada por un medio de K por eso de ahí. Como yo tengo dos resortes iguales, las energías potenciales se suman y eso hace que se vaya al factor 1/2. Así es que la energía potencial es esa de aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo sí, por lo menos. ¿Sí, Sebastián? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer para estudiar el sistema, lo primero que voy a hacer es encontrar los puntos de equilibrio. ¿Y cuáles son los puntos de equilibrio? Bueno, son los puntos en que el potencial tiene un extremo. O sea, lo que tenemos que hacer para buscar tenemos que encontrar los puntos críticos de la energía potencial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Derivamos la energía potencial con respecto a I, porque esa es nuestra variable, esa es nuestra coordenada, I, e igualamos a 0. Y eso es lo que está acá. Ahora, fíjense que y tenemos que resolver esta ecuación para I. ¿Okay? El valor de I, para el cual hay un punto crítico, lo vamos a denotar así, valor esperado de I. ¿Ok? Entonces, fíjense que esta ecuación tiene en general tres soluciones. La primera solución, la más fácil, es I igual a 0. Ese de ahí. Pero también puede ocurrir que lo que está entre paréntesis sea igual a 0. Y eso nos lleva a las otras dos soluciones, que son más y menos esta raíz cuadrada de aquí, donde L0 es el largo natural del resorte. Entonces tenemos dos situaciones posibles. Si L tilde es mayor que L0, o sea, si inicialmente los resortes están estirados, entonces esta raíz cuadrada aquí es imaginaria. Así es que estas dos soluciones no me sirven en realidad. La única solución real que tengo es I igual a 0. Y tengo un solo punto crítico y uno puede mostrar que es un mínimo. De hecho, si uno dibuja este potencial con la condición de que L tilde sea mayor que L0, uno tiene una figura como la que está aquí. Esa es la figura del potencial. Y claramente tiene un mínimo ahí. Y ese es un punto de equilibrio. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí. Ya. Fíjense que en este caso el potencial es simétrico. Esa es otra cosa importante. Y fíjense que este potencial es
simétrico bajo cambios de signo. O sea, si yo cambio I por menos I, el potencial es el mismo. ¿Ok? Y la teoría es invariante bajo esa simetría. La teoría tiene una simetría que es simetría bajo cambio de signos de I. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué pasa si L tilde es menor que L0? Bueno, si L tilde es menor que L0, o sea, si inicialmente los resortes estaban comprimidos, entonces esta raíz cuadrada es real y ahora tengo tres soluciones reales, tengo tres puntos críticos. De hecho, bajo esta condición, la forma del potencial es este de aquí. ¿Mm? ¿Sí? Ahora, fíjense que en este caso, el 0 ya no es un mínimo, es un máximo local. Por lo tanto, aquí yo tengo equilibrio inestable. Cualquier pequeña perturbación, claro, acuérdense, en este caso los resortes están comprimidos. Entonces, cualquier pequeña perturbación, cualquier pequeña desviación va a hacer que el sistema explote, ¿no? Los resortes se estiren y el sistema va a oscilar, ¿ya? Y finalmente va a caer o en este punto de equilibrio o en este otro punto de equilibrio. ¿Ok? Aquí, en estos puntos, yo tengo equilibrio estable. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto en términos físicos? Recuerden que la teoría es simétrica bajo el intercambio I menos I. Pero cuando L es mayor que L0, o sea, en este primer caso, donde tengo un mínimo aquí 0, es decir, cuando inicialmente los resortes están estirados, el sistema oscila en torno a I igual a 0. Y en ese caso la solución continúa respetando la simetría I por menos I, porque el sistema oscila así y oscila de manera simétrica con respecto a 0. Pero si L tilde es menor que L0, o sea, los resortes están inicialmente contraídos, ante la más leve perturbación, los resortes querrán liberarse y van a buscar uno de los mínimos. Como decía, voy a tener equilibrio estable en estos dos puntos. Supongamos que el sistema escoge este de aquí, finalmente se estabiliza en torno a este punto. Si yo hago pequeñas oscilaciones en torno a este punto, el sistema va a oscilar así de hecho, ¿no es cierto? Así. Pero ahora, esta oscilación ya no es simétrica bajo el intercambio I por menos I. O sea, la solución ya no respeta la simetría I menos I. ¿Ok? O sea, si nos paramos en este mínimo o en este otro mínimo, los dos mínimos son equivalentes porque la teoría es
es simétrica bajo intercambio de I menos I en términos globales. Pero si yo me paro en un mínimo y empiezo a hacer oscilaciones en torno a ese mínimo, mis oscilaciones en torno a este nuevo vacío, a este nuevo estado de menor energía, ya no van a ser oscilaciones que respeten la simetría I yendo a menos I, la simetría de cambio de signo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me doy a entender? O sea que al hacer esa transformación se está cambiando de vacío de uno a otro. Exactamente, el vacío es el mínimo de energía. Entonces, en el primer caso, yo tengo este vacío y este vacío es simétrico con respecto a el cambio de signo. Pero en la otra situación, I igual a 0 ahora es un máximo, ya no es un mínimo. Los mínimos son este y este de acá. Yo puedo estacionar mi sistema, lo puedo estabilizar en cualquiera de los dos mínimos, pero tengo que escoger uno. Digamos, escojo este de aquí. Entonces ahora este es mi vacío, este es mi estado de menor energía. Entonces pequeñas oscilaciones en torno a este estado de menor energía ya no son simétricos bajo el intercambio de signo I a menos I. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, decimos que en relación a este nuevo vacío, la simetría de cambio de signo está espontáneamente rota. ¿Por qué? Porque si bien la teoría completa, el lagrangiano, es invariante bajo el intercambio de signo, mis soluciones, o sea, mis pequeñas oscilaciones en torno al nuevo estado de mínima energía, ya no lo son. Ya no son simétricas bajo. Entonces tengo una teoría que es simétrica, pero que me produce una solución que no es simétrica. De hecho, la pelotita ahora va a empezar a oscilar aquí, que claramente no es simétrico. Y si uno lo hace demasiado fuerte, cuando llega al medio se va como a ir bruscamente hacia abajo. Y va a Exacto. oscilar. Y Claro, puede llegar a oscilar abajito. claro. Ahora, Ya. estamos haciendo el análisis de pequeñas oscilaciones. Este es un sistema complicado, de hecho es no perturbativo, no es no lineal, es perturbativo, pero es no lineal. No lineal, ¿no? Es altamente no lineal, una teoría no lineal. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es escoger uno de los vacíos, digamos este de aquí, uno de los estados de mínima energía, y vamos a estudiar las pequeñas oscilaciones en torno a este vacío. O sea, vamos a estudiar vamos a hacer una expansión en torno a este punto de aquí. Entonces vamos a hacer un cambio de coordenadas. Vamos a escribir nuestra coordenada I como el valor, su valor en el mínimo, o sea, aquí es algo así como 0.7, ¿no? Más lo que yo me desvío del mínimo porque lo voy a hacer oscilar. Aquí yo tengo en mi nuevo mínimo a la pelotita
la voy a perturbar un poquito para que oscile. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, sí es mi perturbación. Si yo reemplazo esto en, eh, en mi potencial, si yo lo reemplazo aquí y uso esta relación que I, el valor esperado de I es esto, entonces voy a llegar a una expresión de este tipo. ¿Mm? Una expresión de ese tipo. Y ahora lo que voy a suponer es que esta expansión es chiquitita, o sea que esta coordenada es chiquitita. Entonces puedo hacer una expansión de Taylor de este potencial. Y voy a llegar a esto de acá. Mientras que si yo hiciese una expansión de Taylor del potencial completo, hice una expansión de Taylor en torno de I, yo tendría esta situación de aquí. ¿Mm? Entonces, esto de aquí es la expansión en pequeñas oscilaciones para el potencial original, digamos, y esto es la expansión en serie de Taylor de el potencial, pero perturbado en torno al nuevo mínimo. ¿Me siguen, cierto? ¿Me doy a entender? ¿O está muy complicado esto? No, por mí está bien. ¿Sebastián? La ecuación 5.6 sería la ecuación simétrica y el de abajo la... Exacto. O sea, es el potencial escrito como lo habíamos escrito originalmente, expandido hasta términos I elevado a 4 en serie de Taylor. Es una expansión hasta el orden I a la cuarta. Ya entiendo. ¿Ya? Y el de abajo el perturbado. Y el de abajo es claro, es el perturbado en torno al nuevo mínimo, porque fíjate que ahí tienes tú el nuevo mínimo. ¿Mm? Ahí tienes el nuevo mínimo. Ya. Entonces, fíjense lo siguiente. Quiero llamar la atención sobre el término que tiene un I al cuadrado. Porque, bueno, este término aquí es una constante, así que es una tontera. Ustedes saben que los potenciales se definen salvo una constante, entonces esa constante no me interesa mucho. El primer término interesante en esta expansión es este de aquí. Fíjense que en la fase simétrica, esto de aquí es positivo, el término en rojo es positivo. Pero cuando estoy en la fase no simétrica, o sea, en la fase en que he desarrollado estos mínimos de aquí, este término en rojo es negativo. Por lo tanto, el signo de este término me indica en qué fase estoy. ¿Sí?
Por otro lado, este término negro aquí tiene que ser positivo para que aquí haya un mínimo. Porque si este término fuese negativo, entonces esta curva estaría invertida y sería así. Tendría un máximo aquí y para grandes valores de I el potencial se me iría menos infinito. Así es que es crucial que este término sea positivo, y de hecho siempre es positivo porque depende del largo de los resortes, y esos siempre son positivos, y de la constante del resorte, que también es siempre positiva. Ya. ¿Qué otra cosa interesante? Fíjense que el potencial, bueno, eso ya lo sabíamos, es claramente simétrico bajo el intercambio de signo de I, de mi coordenada. Ahora, cuando yo escribo el potencial en términos de las perturbaciones en torno al nuevo mínimo, este potencial ya no es simétrico bajo el cambio de signo de xi, de la coordenada xi. De hecho, eso es claro porque aparece este término xi al cubo, que no es simétrico bajo el cambio de signo. O sea, en esta fase, en la fase de arriba, en esta de aquí, la simetría de cambio de signo es aparente, es manifiesta, todo el mundo la ve. Aquí, la simetría de cambio de signo está rota, está espontáneamente rota. Pero no es que la teoría haya dejado de ser invariante bajo el cambio de signo, porque el cambio de signo me transforma este mínimo en este de acá y viceversa. O sea, el potencial sigue siendo globalmente invariante bajo cambio de signos. Es solo que mis soluciones de pequeñas oscilaciones en torno al nuevo mínimo ya no son simétricas bajo cambio de signo. O sea, tengo una teoría que es simétrica, pero una solución que no es simétrica. ¿Me doy a entender? Sí, hasta el momento sí. ¿Sebastián? Ah, ¿Sí? O sea que esa parte me confunde, o sea, es que parto de una teoría que sí es simétrica bajo ¿Sí? cambio I menos I, pero hay como una solución de la teoría que no, eso como que me Claro, confunde. pero mira, es fácil verlo, porque ahora tu pelotita está oscilando aquí. Y esa solución ya no es simétrica bajo el cambio de signos de la coordenada I. Sí, eso entiendo. Entonces, claro, ecuaciones que son simétricas pueden darme origen a soluciones que no sean simétricas. Ya, comprendo. Entonces, la simetría ya no es aparente. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viendo es a la pelotita oscilar aquí nomás. Y la simetría que tiene la teoría por cambio de signo está escondida, ya no es aparente. ¿Por qué? Porque mi solución no es simétrica. Entonces, simetrías de ese tipo, que son simetrías de la teoría, pero no de la solución de la teoría, se llaman
simetrías espontáneamente rotas. Entonces la simetría no fue rota así a la brutanteque. No es que yo le haya puesto a mano un término que no es simétrico, sino que cuando hice la expansión en torno del nuevo mínimo, me apareció naturalmente un término que no respeta la simetría. Eso es una simetría espontáneamente rota. Preguntas, objeciones, reclamos. Es que esta me salió una tarea de QFT, pero ahora la entiendo mejor. ¿Salió en una tarea de QFT? Tuve que hacer el álgebra, pero no entendía cuál era el objetivo de esa pregunta. ¿Con el mismo, con este mismo ejemplo mecánico? No, era con un potencial a la cuarta, creo que. Ya, lo que vamos a ver ahora, porque este ejemplo no aparece en ningún libro. Este ejemplo es exclusivo de estos apuntes, es exclusivo de este curso. Lo hice especialmente para este curso, ese ejemplo. Lo que ustedes seguramente hicieron en QFT es analizar este lagrangiano. Ahora vamos a estudiar ruptura de simetría en el caso de un campo escalar real con simetría Z2. ¿Qué es la simetría Z2? Es la simetría de por cambio de signo. Entonces vamos a considerar un campo escalar real autointeractuante con simetría Z2. El lagrangiano más general que uno puede escribir para ese campo es este de aquí. O el lagrangiano más general que sea renormalizable y ese tipo de cosas. Es ese de ahí. Entonces ahora tenemos este potencial para el campo escalar. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para el potencial mecánico. De hecho, si ustedes ven, este potencial es básicamente el mismo que este de aquí. Olvídense del primer término que es una constante, es exactamente esto. Una constante por i al cuadrado más otra constante por i a la cuarta. Es exactamente esto. Una constante por phi al cuadrado más otra constante por phi a la cuarta. Es exactamente el mismo. Por lo tanto, es evidente que en esta teoría vamos a encontrar dos fases también. Una fase simétrica cuando mi cuadrado sea positivo y una fase con simetría rota cuando mi cuadrado sea negativo. ¿Ok? Entonces, vamos a llamar V o valor de expectación en el vacío de V al valor del campo en el vacío. O sea, el valor que tiene el campo tal que el potencial tenga un mínimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar los valores críticos del potencial, los puntos críticos del potencial. Y entonces para eso hay que derivar el campo con respecto a phi e igualada a 0.
Si ustedes hacen eso, van a encontrar que tienen 3 soluciones igualmente. Esto y esta de acá. Entonces, igual que antes, si mi cuadrado es igual a 0, el mínimo se encuentra aquí. Si mi cuadrado es mayor que 0, el mínimo se encuentra en phi igual a 0. Pero si mi cuadrado es menor que 0, tengo 2 vacíos, que son estos de aquí. De hecho, si yo dibujo el potencial con mi igual a 0, lo que encuentro es esto de acá. ¿Ok? Y ahí ustedes tienen los 2 vacíos. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Alguien perdido? Profe, ¿cómo se interpreta físicamente el parámetro un cuadrado en el caso negativo? Que uno se ve tentado a decir que eso es un parámetro de masa, pero ¿Ya? ¿Y cuál es el problema de eso? ¿qué significa que el cuadrado sea negativo? Que se me encuentra un poco raro. Ya. Lo voy a discutir en un ratito más. Claro, porque, ya, ok. Si mi cuadrado, efectivamente, mu es un parámetro que tiene dimensiones de masa. Esto es un término de masa, efectivamente. Entonces, mi cuadrado menor que 0 significa que mu es imaginario. Por lo tanto, el campo sería un campo taquiónico. ¿Sí? Tendríamos un taquión. Sí, sí, sí. ¿Y eso qué implicaría? Eso es raro, ¿no? O sea, los taquiones viajan a velocidades mayores que la luz, entonces uno podría esperar que los cuantas de phi, las partículas generadas por phi, viajaran a velocidades mayores que la luz. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, vamos a ver, lo vamos a discutir en un ratito más, no se adelante. Entonces lo que vamos a hacer es justamente en el caso de mi cuadrado igual a 0, vamos a hacer una expansión de phi, pero en torno al vacío verdadero. Entonces vamos a escoger, por ejemplo, este vacío de aquí. Yo podría haber escogido este otro, pero voy a escoger este de aquí. Y el valor del campo en el mínimo es V. Entonces yo voy a escoger, voy a hacer una expansión de pequeñas oscilaciones en torno a V. Por lo tanto, mi campo va a ser V más la pequeña perturbación. Esto es exactamente lo mismo a cuando yo desplacé mi pelotita en torno al nuevo mínimo y la hice oscilar aquí. Y eso lo describí como la posición igual a la posición del mínimo más mi perturbación. Yo ahora igualmente voy a tener el valor del campo en el vacío, en el nuevo vacío, en el vacío de verdad, en el mínimo ahí, más una pequeña perturbación del campo. Estoy perturbando el campo. Lo estoy haciendo oscilar en pequeñas oscilaciones. Y ahora sustituyo esto en mi lagrangiano. Y lo que encuentro es lo siguiente. Encuentro un término cinético para el H. Encuentro
este término de masa para el H y encuentro este término medio raro que es lineal en H y nada más, y tengo un término de interacción entre 3 H's y un término de interacción entre 4 H's. Okay, veamos entonces, veamos qué es. Partamos por esto de aquí. Este término azul se hace cero, se anula. ¿Por qué? Porque este paréntesis de aquí es nulo. Acuerden, ¿de dónde viene eso? Viene de la definición de b cuadrado. Fíjense que b vale esto de aquí. Cuando ustedes reemplazan esta relación aquí, esto se hace idénticamente cero. Así es que ese término no está. De la misma manera, si ustedes usan esta relación de aquí, que b es igual a esto, despejan mu cuadrado y lo colocan aquí, lo que obtienen es que esta masa al cuadrado es 2 veces b cuadrado por lambda. 2 es positivo, b cuadrado es positivo, y lambda tiene que ser positivo para que los mínimos estén definidos. ¿Se acuerdan? El término cuártico, este de aquí, tiene que tener un coeficiente positivo para que el potencial esté bien definido, para que tenga mínimos aquí. Para que esto sea un mínimo, el término cuártico tiene que ser positivo. Entonces eso implica que ahora m cuadrado, o sea, la masa de la perturbación, es positiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que cuando nosotros miramos este potencial y dijimos mu cuadrado es negativo, por lo tanto, si es un taquión, está bien, hasta ahí está bien. Es un taquión. Pero dijimos, entonces, las partículas que crea el campo phi tienen que viajar a velocidades mayores que la luz. Ahí nos equivocamos. Porque estamos haciendo teoría cuántica de campo en torno a un vacío falso. Estamos haciendo teoría de perturbaciones alrededor de este punto. Pero eso no es un vacío. Mi vacío está mal definido. Cuando yo defino bien mi vacío, cuando encuentro los puntos críticos, encuentro el verdadero vacío y hago perturbaciones sobre el verdadero vacío, esas perturbaciones son las que me van a crear las partículas de verdad. Y esas partículas de verdad tienen masa positiva, masa real y positiva. Y por lo tanto no van a andar a velocidades mayores que la luz, van a moverse a la velocidad menores que la luz como corresponde. ¿Me doy a entender? Parece que no. Sí, profe. Sí. Pero, ¿en qué momento hilamos esto como si fuese una partícula, en ese caso, que se estaría rompiendo de simetría en las propiedades que tiene esta partícula? Lo que sucede es que cuando tú haces teoría cuántica de campos, tú lo haces en base, tú cuantizas osciladores armónicos. ¿Sí?
y necesitas definir un estado de mínima energía para tener tu interpretación de partículas. Ah, claro. ¿Ya? Entonces, cuando tú encuentras el verdadero estado de mínima energía, que es este de aquí, tú puedes tener una interpretación de partícula adecuada. Entonces, lo que hemos aprendido es que cuando tú en teoría de cuánticas de campo encuentras taquiones, en realidad lo que te está diciendo eso es que tu vacío está mal definido. Lo que tú creías que es un vacío, en realidad no lo es. Los taquiones desestabilizan el vacío y hacen que lo que tú creías que era esto, en realidad se transforme en esto de acá. ¿Ok? ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Ya. Entonces ahora tú puedes escribir todos los términos. Ahora tú puedes sustituir lambda por m cuadrado partido por 2b cuadrado. Y todos tú puedes reescribir tu lagrangiano en términos de h, que es la perturbación, y todo te queda bien definido y súper cachilupi. ¿Ok? Y fíjate que el lagrangiano escrito de esta manera ya no es invariante bajo la simetría Z2, porque tú tienes este término de acá, que fue generado cuando tú hiciste la expansión en torno al vacío verdadero. ¿Ok? Entonces, de nuevo, lo que hemos hecho es romper espontáneamente la simetría Z2. No la hemos roto a tontas y a locas. No la hemos roto de manera brutal, a la bruta. La hemos roto suavemente, espontáneamente. De hecho, la propia teoría ha generado el término que rompe la simetría. ¿Está bien? ¿Se capta la idea? Sí, un poco mejor. Ya. Preguntas, comentarios. ¿No? Entonces, seguramente fue este el ejemplo, Gonzalo, que tuvieron que hacer en teoría cuántica de campo, ¿no? Claro, tuvimos que hacer la misma expansión de una constante más algo que dependiera de X, pero claro, Sí. llegué a algo, pero era eso, llegaba hasta ahí. Entonces, Ya. Pero no sabías por qué, digamos, por qué lo estabas haciendo. claro, no sabía cómo interpretarlo. Ya, eso era. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero subiendo un poquito más el grado de dificultad o el grado de entretención. Ahora vamos a considerar un campo escalar, pero complejo. Los campos escalares complejos son interesantes, nosotros ya hemos aprendido a divertirnos con él, porque tienen simetrías continuas. Y ustedes saben que las simetrías continuas son las que me van a dar origen a las simetrías de gauge cuando yo hago esas simetrías locales. Y nosotros lo que queremos finalmente es aprender a romper espontáneamente simetrías
de gauge. Ese es nuestro objetivo, porque ese es nuestro problema, ¿no? El problema con el que comenzamos esta clase. Bueno, vamos a partir con el campo escalar complejo y vamos a considerar una transformación continua de fase, pero global. El teta va a ser independiente de las coordenadas. Y claramente en esas condiciones este lagrangiano es invariante. Y de nuevo vamos a hacer lo mismo, vamos a analizar el potencial. El potencial es este. Y vean que phi es complejo, pero la cantidad phi asterisco por phi es real. Entonces vamos a suponer que cuando b es mínimo, phi asterisco phi vale b al cuadrado. Estoy suponiendo que b es real, es una cantidad real, y mayor que 0. Entonces ahora vamos a minimizar el potencial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense que el potencial en realidad no depende de phi y de phi estrella por separado, sino que depende del producto phi estrella phi. Así es que voy a escribir V, el potencial, como una función de V, como una función de SV, y voy a minimizar, voy a encontrar el V que minimiza el potencial. ¿Y cómo lo hago? Bueno, como siempre, esto lo aprendimos en cálculo 1. Derivamos el potencial con respecto a V y hacemos igual a 0. Y encontramos esta ecuación. Ahora bien, de nuevo, vamos a estar en la situación en que si mu cuadrado es positivo, entonces hay una sola solución que es v igual a 0. Pero si mu cuadrado es negativo, entonces yo tengo una solución no trivial que es esta de aquí. Y en esa fase, ustedes adivinaron, la simetría va a estar rota. De hecho, este es el verdadero vacío. Uf. No sé por qué anda tan saltimbanqui mi computador hoy día. Ya. Entonces, como antes, el punto, eso es portugués, o punto. El punto phi igual a 0 se ha transformado en un máximo local. Y por otra parte, la definición 520, o sea, esa definición de ahí, esta, lo que hace es definir un círculo de radio V. Eso ustedes lo ven, ¿no es cierto? Claro, en el plano complejo. En el plano complejo define un círculo, porque la forma más fácil de verlo, ¿no es cierto?, es que llamen ustedes phi igual x más y, entonces phi estrella es x menos y, por lo tanto phi estrella phi es igual x cuadrado más y cuadrado,
y esto lo estamos haciendo igual a b cuadrado, donde con b positivo. Entonces eso es un círculo. Bueno, estoy viendo el chat. ¿Qué dice el chat? Ah, ya, está todo claro. Perfecto. Ya. Entonces, ese círculo en torno, de radio V en torno al origen constituye un valle donde el potencial tiene su valor mínimo. Entonces, aquí yo tengo un dibujo del potencial y aquí ustedes pueden notar que existe un valle de radio V. Ahí está el máximo en 0. Aquí hay un valle. Y en ese valle, en cada punto de ese valle, el valor del potencial está en su mínimo valor. El potencial es su mínimo valor. Entonces, nótese que la teoría tiene un continuo de vacíos degenerados. Todos los vacíos valen lo mismo. Si hacemos una transformación de fase a un punto mínimo, o sea, por ejemplo, si pasamos de phi igual a b a phi igual a b por esta exponencial, por una fase, en realidad lo que estamos haciendo es movernos en este valle. Pero acuérdense, todos los vacíos, todo este continuo de vacíos son todos equivalentes. Porque de hecho la teoría es invariante bajo cambios de fase. Esto quiere decir que simplemente nos estamos moviendo de un punto mínimo a otro. Como la teoría es invariante bajo cambios de fase, todos los vacíos son equivalentes. Ya. Entonces nosotros nos podemos parar en cualquiera de esos vacíos. Yo voy a escoger el vacío más simple, voy a escoger V solamente, phi igual a V. Y vamos a estudiar pequeñas oscilaciones en torno a ese vacío. O sea, voy a hacer una expansión de phi en torno a ese punto vacío. Y voy a escribir phi de esta manera. Esto de aquí me indica pequeñas oscilaciones en el sentido radial. Y esta exponencial me indica movimiento en el valle. Yo tengo 2 grados de libertad ahora, ¿no es cierto? Tengo movimientos de libertad radial y movimiento, y el grado de libertad angular, movimiento angular. Eso es lo que está codificado en esa expansión. ¿Me siguen? Sí. Ya. Ok. Por algún motivo se me pegó el... Ahí está. Ya, ahí. Entonces ahora, cuando yo sustituyo esto en mi Lagrangiano original y empiezo a abrirlo, hago toda la álgebra que ustedes hacen mejor que yo, y además uso esta definición de tal manera que
menos 2 mu cuadrado es igual a b por lambda. El lagrangiano toma esta forma. Y miren qué interesante esta cosa. Primero tenemos los términos en negro, que son simplemente términos cinéticos para el campo H y para el campo pi. Luego tenemos interacciones entre H y pi. Tenemos dos términos de interacción, una H y 2pi, 2H y 2pi. Y luego tenemos un potencial en que solo aparece H, son puras autointeracciones de H. Fíjese en lo siguiente. Bueno, en vez de tener un campo complejo, ahora tenemos dos campos reales, H y pi. Pero los grados de libertad se mantienen. El número de grados de libertad. Por otro lado, las únicas interacciones que tiene pi son interacciones donde aparecen derivadas de pi. Y no el campo pi solo. No el campo pi en sí, sino que solamente derivadas de pi. Mientras que no aparecen derivadas de H en los términos de interacción. Ahora, esto es redundante, pero lo voy a decir de todas maneras. H tiene un potencial, el que está en verde, ¿no? Acá abajo. Pero pi no tiene potencial. Y fíjense que H es masivo, pero pi no lo es. Pi no tiene masa. Y además, la teoría tiene una simetría que es simetría de corrimiento. Si yo cambio pi por una constante, el lagrangiano queda constante. ¿Qué quiere decir todo eso? Ajá, la interpretación de esto lo vamos a dejar para la próxima clase porque se me terminó el tiempo. Así es que los invito a leer el último párrafo de esta sección, son pocas líneas, y las discutimos el lunes. ¿Les parece? Ok, profe. Pero lo que sí les voy a adelantar es que vamos por primera vez a tener una teoría donde aparecen fenómenos nuevos, fenómenos que no esperábamos. Pero lo voy a dejar por aquí por el momento y en suspenso hasta el lunes. Y termino mi grabación por acá.